Una vez más con ustedes para compartir nuestras charlas diarias de discipulado. Hoy quería recordarte y hablarte sobre la fidelidad de Dios, que espera, por supuesto, que demanda una fidelidad nuestra también hacia Él. Y no podemos decir que Dios no nos habla. Allí en el libro de Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2 leemos: Dios, que de muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. En este tiempo Dios nos habla por su palabra, por la palabra que es ni más ni menos que el Verbo, Jesucristo. Jesús mismo nos dice cuál debe ser la actitud que debemos tener como siervos y siervas fieles. Y cuál es la actitud de aquellos que son infieles. ¿De qué se trata todo este discurso? Se tratará de dinero, se tratará de dones, lo que cita en la parábola de los talentos, que todos conocemos, pero vamos a volver a leerlo. Veamos qué les dio este hombre a sus siervos y por qué compara lo que les dio y el resultado de lo que hicieron con lo que les dio con el reino de los cielos. El pasaje que vamos a leer se encuentra en San Mateo, capítulo 25, versículos 14 y 15. Dice así: El reino de los cielos se compara con un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encargó sus bienes. A uno les dio 5.000 monedas de oro, a otros 2.000 y a otro solo 1.000, a cada uno según su capacidad. Y luego se fue de viaje. Aquí en esta versión, en la nueva versión Reina Valera, habla de monedas de oro. En la Reina Valera, una versión antigua, una traducción antigua, habla de talentos. Dice que le entregó a unos 5 talentos, a otros 2 y a otro 1. ¿Pero qué era un talento en ese tiempo? Era una unidad monetaria griega usada comúnmente en la antigüedad. Y lo compara el Señor al reino de los cielos porque desde un principio el propósito del Señor era enseñarnos que no se trata de dinero, sino de algo muy especial que nos ha entregado a todos y a todas, como se acostumbra decir ahora, a todos y a todas, a cada uno de nosotros para poder tener acceso al reino de los cielos. Por eso debemos entender el significado de esta parábola de los talentos. Y vamos a tratar de explicarlo. Talento proviene de una palabra latín, y esta es una derivación del idioma griego, que significa plato de balanza, plato de la balanza de pesar. En la etimología de esta acepción se destaca el hecho de que existiera una unidad monetaria del mundo antiguo, llamado el talento. Creo que era una moneda de oro, que adquirió fama por su mención en esta parábola de Jesús, a la que se ha llamado la parábola de los talentos. De la interpretación de esta palabra, vamos a sacar como conclusión que Dios lo que está pidiendo es que desarrollemos nuestra inteligencia, que seamos sabios en la capacidad de entender. Pero antes de seguir adelante, quiero significarles que lo que recibieron no fue simplemente dinero, fue un don especial que tenían para explotarlo. ¿Y por qué lo compara con el reino de los cielos? Ahora vamos a verlo. En el versículo 16 a 18 de Mateo 25 continúa la parábola. El que había recibido 5.000 fue enseguida y negoció con ellos y ganó otras 5.000.
Asimismo, el que recibió 2000 ganó otras 2000. Pero el que había recibido 1000 fue, cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Encontramos aquí dos actitudes. Dos de esos trabajadores invirtieron esas monedas, esos talentos, y los pusieron a producir. Tuvieron más valor del que se le había dado. Se nos muestran que no fueron haraganes, se propusieron rendirle al Señor ganancias, llevarle sus frutos. La segunda actitud la encontramos en el otro, que tuvo temor, y fue y enterró su talento porque tuvo miedo. Los dos primeros fueron siervos fieles al Señor, pero al otro el miedo lo paralizó y lo llevó a ser lo menos indicado. Entre este tiempo, el de la entrega de los talentos, y el regreso del hombre a sus siervos, vemos que hay un periodo de tiempo indefinido. No lo dice la Biblia con claridad. Si el hombre de aquellos siervos regresó enseguida o se tardó un buen tiempo. Pero lo que sí se narra es que fue lo que pasó después cuando este hombre regresó. Esa es, digamos, la enseñanza que nos quiere dar la parábola. Que al tiempo, cuando este hombre regresó, sin mostrarnos un tiempo definido, el Señor le pide cuenta a sus siervos. Hoy que la palabra de Dios nos está revelada claramente, podemos tener claridad para estudiarla a través de las diversas traducciones, a través de los estudios bíblicos que se nos ofrecen en internet, en los maestros en la escuela dominical. No tenemos excusas. La palabra hoy está bien revelada. Sabemos que esos talentos que el hombre de la viña menciona como dinero realmente no eran dinero. Se usa esta figura como una figura que demuestra que lo que les dio tenía gran valor. Lo que nos dio el Señor a nosotros tiene gran valor. Ahora, ¿qué pasa cuando regresa ese hombre y llama a sus siervos? Observemos que allí en el versículo 19 se menciona que se alejó por mucho tiempo. No sé si será una coincidencia acerca del tiempo, pero hoy estamos esperando desde hace muchos años el regreso de ese hombre, el regreso de nuestro Señor, que también a su regreso nos pedirá cuenta de lo que hemos hecho con los talentos, con los dones, con las capacidades que el Señor nos entregó. Continuemos leyendo esta parábola. Estamos en Mateo 25, vamos a leer ahora del versículo 19 al 25. Después de mucho tiempo, aquí se menciona, sin decir exactamente cuánto fue, pero sí habla de mucho tiempo, volvió el Señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido los 5.000 monedas llegó con las otras 5.000. Señor, le dijo, usted me encargó 5.000 monedas. Mire, he ganado otras 5.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2.000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2.000 monedas. Mire, he ganado otras 2.000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó el que había recibido solo 1.000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Como hemos dicho anteriormente, 2 siervos fueron fieles. No tuvieron miedo y trabajaron esos talentos que le había dado el Señor hasta duplicarlos. Pero el tercero es un caso aparte. Es un caso que da tristeza, porque presenta varios aspectos deprimentes. En primer lugar, le dice allí en el versículo 24 que lo conocía, que sabía quién era ese Señor. Dice que yo sabía que usted es un hombre duro,
que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. En segundo lugar, dice este siervo negligente, tuve miedo. O sea que tuvo miedo aún conociendo que era un hombre duro. Y en tercer aspecto dice que con lo que el Señor lo había dado lo había escondido, no lo había hecho producir. No se quiso arriesgar. ¿Hay algún parecido esto con nuestras vidas? Y yo creo que sí. Muchos somos así, somos como ese siervo negligente que hemos recibido talentos y no los hemos puesto a trabajar. ¿Pero por qué? Porque quizás no hemos creído la verdad de lo que el Señor nos dice en su palabra. Muchos de nosotros ni siquiera hemos nacido de nuevo. Vivimos un cristianismo de pantalla, heredado de nuestros padres, de nuestros abuelos. Hemos recibido y hemos heredado y nos hemos acomodado a esa religión, sin haber tenido esa experiencia personal del nuevo nacimiento. Hemos sido religiosos igual que Nicodemo. Pero Nicodemo fue inteligente, porque buscó al Señor, aunque fuera de noche, y quería estar seguro de cómo ser salvo. Si de verdad nosotros hemos nacido de nuevo, necesitamos también estar seguros que el regalo que el Señor nos ha dado, ya sea talentos o dones o capacidades, llamarlo como quieras, nos hayamos esforzado para ponerlos a producir. Porque el Señor, así como es todo amor y misericordia, también es un Dios de ira y de condenación. ¿Qué le diremos al Señor cuando Él venga o nos llame a su presencia? Cuando Él dice, entra en el gozo de tu Señor, ¿a qué se refería? Se refería precisamente a pasar la eternidad con Él en su reino. ¿Queremos ser nosotros fieles o queremos ser como ese siervo infiel, al que le será quitado para dárselo a los que fueron fieles? Continuemos leyendo Mateo 25, ahora del 26 al 30. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido. Pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubiera recibido con intereses. Quítenle las 1000 monedas y désenla al que tiene 10.000. Porque todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Mis hermanos, somos nosotros los que decidimos. Decidimos si queremos ser siervos fieles y bendecidos en la presencia del Señor, o siervos como este inútil, negligente, que será echado afuera en las tinieblas. Si usted ha escuchado esta meditación y todavía no tiene la certeza de que ha nacido de nuevo, yo te invito ahora mismo, que no pierdas esta oportunidad para decirle al Señor que entre en tu vida. Y que le digas, Señor Jesús, yo hoy te recibo como mi único Salvador personal y creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento de mis pecados. Perdóname, Señor, y te doy gracias por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias por salvar mi vida hoy. En Cristo Jesús. Amén. Y seguramente si hiciste esta oración, el Señor te va a capacitar, te va a dar dones para que los inviertas. No para que los guardes, para que lo atesores, sino para que los inviertas en su reino. Para que ganes a otros, para que llegues no con las manos vacías a tu encuentro con el Señor, sino que llegues con tus manos llenos de frutos y frutos en abundancia. Que esta palabra te edifique y te haga recapacitar. Si eres un siervo inteligente y sabio o un siervo negligente. Que Dios hable a tu corazón. Dios te bendice y mañana, si Él lo permite, trataremos otro tema de interés. Hasta mañana.